En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Repitan después de mí. Santísima Trinidad, que cada latido de mi corazón te diga, en la divina voluntad. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No sé por qué me dijeron, no, padre, que la charla suya sea la de ir, ahí los puede regañar. ¿Ustedes han visto alguna vez que yo regañe a alguien? ¿Alguna vez que mi misericordia no aflore? Ustedes confunden apasionamiento con regaño. No tienen ni idea lo que es un regaño. ¿Ustedes no han visto a Doriana regañando a Miguelito? Pero bueno, hoy vamos a hacer un tema bien interesante. Es algo que veníamos desarrollando en otra cosa que estamos haciendo con los triatletas de Dios. Y vamos a hacer una fusión entre los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola con los ejercicios que nos recomienda mucho San Juan Vianney y con algunas cosas del Padre Pío. Es como una fusión de varios temas. Ya que hemos pasado casi 3 días aquí reunidos, voy a hacer como un resumen de cuáles son las 14 reglas de San Ignacio de Loyola para el discernimiento espiritual. Un poquito el micrófono. Oh, ¿me oye? Sí, mejor, padre. Vale, ok. Entonces, las 14 reglas de San Ignacio de Loyola para el discernimiento espiritual. La primera, el buen espíritu. El buen espíritu sirve para sacarnos del egocentrismo, pero al mismo tiempo, si hay buen espíritu, hay un mal espíritu. El mal espíritu es el demonio ofrece placeres para mantenernos en el pecado mortal. Cuando no queremos salir de nosotros mismos, empiezan a crecer temores irracionales. Eso es lo que hoy le ataca a mucha gente, sobre todo a los jóvenes, con repentinos ataques de ansiedad, ataques de pánico. ¿Les suena? ¿Por qué? Porque en algún momento hemos dejado ciertas puerticas abiertas y el demonio no perdona una. Así como Dios perdona todo, el demonio no perdona una. Él va a utilizar todo lo bueno que tienes y sobre todo lo malo que tienes, porque Él te quiere condenado. Porque Él sabe que un alma que Dios se le pierda a Dios, Él siente como que le produce un dolor a Dios. Aunque se puede decir también que Dios no sufre. Pero en su sacrificio, gracias mi amor. Entonces, en su sacrificio, tenemos que decir que el Dios hombre sí sufrió, ¿cierto? Entonces, tenemos el tercer, ya hablamos del buen espíritu 1, del mal espíritu, y viene una cuestión muy bonita que vamos a explicar más adelante, la consolación. La consolación son movimientos que me llevan a Dios y me traen paz. Fe, esperanza y caridad son unos movimientos internos de mi corazón que me invitan a adorar más a Dios. Obviamente, si hay consolación, el cuarto sería la desolación. La desolación es la desazón, el odio, la pereza, y la reina de la desazón se llama envidia. Lo contrario a la consolación. En la desolación carecemos de confianza en Dios.
y nos sentimos apartados de Dios. Ustedes no se han dado cuenta que, por ejemplo, este domingo no van a la misa. Entonces el siguiente martes no van al grupo. El miércoles se han dado cuenta que no han rezado rosario ni lunes, ni martes, ni miércoles. ¿Y qué va a pasar el próximo domingo? Ya ni confesión, ni nada. Y de pronto llevamos 2 meses sin ir a misa. ¿Por qué? Porque ¿para qué? Si ya no tengo tiempo de confesarme, no puedo comulgar. Y en un momento determinado vamos a apartarnos. Se va abriendo el camino, y ya volver a regresar a eso es muy difícil. El quinto es, nunca en la desolación hagan un cambio. No hacer cambios nunca cuando me siento desolado. Tu marido te engañó, no le pidas el divorcio, espera. Hay otras maneras de venganza. Bueno, no, venganza no. Una es, en la desolación hay que emprender caminos, acciones que nos saquen de la desolación. Es decir, hay que hacer mudanza. Eso lo llamamos nosotros oración y penitencia. Cuando todo esto viene, no olviden nunca que acercarse a Dios es altamente peligroso. ¿Por qué? Porque viene la prueba. Y si yo no estoy listo para la prueba, caigo como caigo. El octavo punto es la paciencia. Nunca ante la desolación. ¿Volvemos a empezar? Señor, perdónalos, no me los desintegres de un rayo. Son tarados de nacimiento. Otra vez. Mira, Yoli. No, está grabado. Primero, buen espíritu. Segundo, mal espíritu. Tercero, consolación. Cuarto, desolación. Quinto, no cambiar. Sexto, hacer mudanza. Séptimo, la prueba. Y octavo, la paciencia. Y si alguien me pide que le repite, lo saco. La paciencia. La paciencia en la desolación es clave, porque nos enseña a nosotros que tenemos que estar preparados para la prueba. Y es en la prueba cuando nosotros entendemos que la paciencia es lo que nos lleva tarde o temprano a ser consolados. Luego tenemos cuáles son las causas de la desolación. Ahí vamos a empezar a entrar en un camino que no es fácil, pero vamos a descubrir nosotros en realidad dónde empieza nuestro fallo. Luego, esas causas nos producen cuando hemos caído en una cosa que se llama la preocupación. Empezamos a preocupar. Después de la preocupación, y el Señor te prepara para la humildad. El 12º es el miedo. El 13º es el secreto. Y el 14º, el enemigo siempre quiere saber cuál es tu punto débil. Esos son 14 puntos que vamos a desarrollar, ¿vale? Entonces, en el primero, en el buen espíritu, Dios te anima. El demonio, cuando pecas, hace que te remuerda la conciencia, te da tristeza, te da impedimento, te repite, tranquila, no pasa nada. Tú te acostaste con ese chico, no pasa nada. Eso lo hacen todas y con el mismo chico. Entonces, no pasa nada. Eso ahí, ya se olvidó, no pasa nada. Pero entonces, aquí viene algo bien interesante. La clave de un buen ejercicio espiritual es el discernimiento. Pero si no sabemos qué es discernimiento, ya estamos mal. Pero discernimiento significa separar, distinguir
dilucidar. ¿Por qué? Porque en la buena oración sabemos cuándo algo viene de Dios y cuándo algo viene del demonio. Esa es la pregunta que más me hacen ustedes. Padre, ¿cómo sé yo que la decisión que estoy tomando es la correcta? ¿Cómo? Porque toda cosa que viene de Dios da paz, da tranquilidad. Toda cosa que viene del demonio da angustia, da ansiedad. Sabes que está mal. ¿Se acuerdan cuando ayer hablábamos a Luisa Pecarreta lo que le pasó, que no sabía si era Dios o el demonio? Lo mismo en la vida de nosotros, es una lección para nosotros. En el discernimiento y en la oración sabemos siempre cuándo viene de Dios y cuándo viene del demonio. Entonces, aquí es cuando las cosas que vienen de fuera, miren esto. Cuando una idea de conversión nace de adentro de ti, es de Dios. Pero el demonio siempre utiliza lo de afuera para dañarte. ¿Sí me explico? ¿Cómo es eso? Hay muchas razones. Tengo ansias de ir a la misa hoy, aunque sea jueves. Hay una misa tarde a las 8 de la noche, voy a ir. Y llegas a la misa y ves a la chica con la que has soñado siempre que está yendo a esa misa. Y no le quitas los ojos de encima. Además está muy linda. Tú ya no estás en misa. Pero de ahí en adelante vas a decir, voy a seguir viniendo a esta misa. ¿Por qué les digo esto? Porque yo lo hacía. Y es verdad. Yo me acuerdo que cuando yo estaba así en el cochino mundo, yo buscaba la iglesia que tuviera las chicas más lindas. Yo iba a misa, no, iba de cacería. Ustedes se ríen, pero eso es lo que hacemos muchas veces. Ay, yo no voy a esa iglesia de no sé qué, porque eso está lleno de viejos y es una iglesia, no hay música, no hay nada. En cambio, voy a una iglesia en la playa donde todo el mundo es alegre, lindo. ¿Estás yendo a la misa del Señor o estás buscando un grupo para socializar? Piénsatelo. Cuando Dios actúa desde lo más profundo de nosotros. Cuando el demonio actúa en la imaginación y en la memoria. ¿Cómo es esto? Está el sacerdote en la consagración y ¡pum! ¿Te acuerdas del chico con el que te besaste en la secundaria? Bueno, aquí ya la secundaria forma parte del Alzheimer, entonces vamos a decir un recuerdo más reciente. Entonces, ¿qué pasa? Si el demonio actúa, primero utilizó tu memoria y luego tu imaginación. ¿Cómo estará ese chico? Me lo imagino que ya debe ser barrigón, calvo, feo y arrugado. Pero qué lindo que era. Y ahí ya no estás en la misa. ¿Sí ves? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Porque eso es un ataque del demonio. Recuerden, los ataques del demonio en momentos especiales de nuestra vida cristiana son súbitos, son insistentes y no tienen coherencia con el momento que estamos viviendo. Luego vamos a entender un poquito más esto. Cuando Dios actúa de una manera desde tu interior, como si ese pensamiento tierno de acercarte a Él fuera tuyo. Pero debes tener en cuenta una cosa, no es tuyo, es de Dios. Pero el Señor te permite sentir ese amor como tuyo. Entonces, es cuando nosotros abrimos el corazón a la acción del Señor. Es de Dios. Pero cuando es el demonio,
siempre es a través de la imaginación. Siempre. ¿Por qué? Sigmund Freud, alguien que canalizaba todo a partir de la pulsión sexual, decía que el ser humano en las mañanas construye siempre historias eróticas, sobre todo cuando se vive solo. Entonces, a partir de ahí, la mujer tiende a imaginar todo un escenario de la situación. El hombre es elemental, on, off, ya está. Pero la mujer, para la mujer poder tener eso, tiene que poner a trabajar su imaginación. Entonces se imagina la situación, el chico que se lo encuentra, la recoge en el carro, la lleva a cenar, se la lleva a su apartamento, el resto ya lo sabe. Está todo aquí. Pero eso es cuando empezamos a dilucidar el buen espíritu del mal espíritu. Dios actúa más en nosotros que el demonio. Eso lo tienen que tener claro. Dios está permanentemente actuando en nosotros, dentro de nosotros. Dios no nos abandona nunca. Pero el demonio, como león rugiente, anda viendo a ver a quién devorar. Él quiere saber dónde está. Es que me cae mal porque se aprovecha de nosotros. Se aprovecha de nuestra imbecilidad. ¿Por qué? Porque si él sabe que en las mañanas no tienes nada que hacer y estás libre y te levantas a las 9, 10, 11 de la mañana y no tienes ninguna responsabilidad porque la universidad o tu marido o tu esposa no molestan sino a partir de las 2 de la tarde, entonces ¿cuál es el primer acto de los seres humanos al despertar? Aquí lo tienen. Entonces, ¿qué hacen? Ay, voy a ver quién ha hecho algo raro en Instagram. Ay, no, qué aburrido, qué aburrido. Fulanito está en un bote. ¡Wow! Fotitos, fotitos. Y ahí me fui. Ahí me fui. Cuando me doy cuenta que me he despertado a las 10 de la mañana, en la 1 de la tarde, le quedé mal a un amigo en un almuerzo, no fui a una cita y tengo que alistarme para estar a las 2, pueden estar seguros que llegarán tarde al trabajo. ¿Sí ve cómo funciona? Porque el demonio te desorganiza. Por eso la disciplina en la vida es tan importante. El ocio es la madre de todos los vicios. De todos. Entonces, Dios actúa en nosotros porque el demonio siempre va a utilizar nuestros sentidos. Siempre. El demonio entra por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por todas partes. Pero Dios no entra así. Él está dentro. Es cuando a mí me nace en la mañana, ay, quiero hacer, no sé, los curas hacen las laudes. Yo no sé rezarla, pero me bajo una aplicación y hago las laudes. Ustedes saben una cosa linda, cuando ustedes hacen la liturgia de las horas, todo el mundo sabe qué es la liturgia de las horas, ¿no? Bueno, cuando ustedes hacen la liturgia de las horas, háganla por los curas que no la hacen. Eso da una súper indulgencia. ¿Por qué? Porque el Señor acepta eso. El Padre Pío decía algo bien lindo. A todo sacerdote se le pide que ore por, pero nadie ora por un sacerdote. Bueno, en este grupo que son unos fanáticos, sí. Pero estoy hablando en líneas generales. Entonces, nosotros tenemos que empezar a dilucidar entre el buen espíritu y el mal espíritu. El mal espíritu siempre se disfrazará de luz, pero no es luz, es oscuridad. Luego tenemos
El pecado necesita ruido. Dios quiere tu silencio. ¿No se han dado cuenta que las grandes discotecas tienen que poner esos parlantes a toda? Ruido, 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 porque el ruido no te deja pensar, el ruido no te deja razonar. Mire, esta mañana estaba en el desayuno en esa salita, había tanto ruido que hubo un momento que yo dije, no los quiero oír. Eran como un gallinero. Cuando llegué a la foto, todos hablando al mismo tiempo, ahí nadie escuchaba. Y uno dice, pero es que yo me incluyo, ¿no? No crean que yo estoy afuera. Pero siempre que quieran acercarse a Dios, busquen la soledad y el silencio. El Señor nos enseña, cuando vayas a hablar con el Señor, entra en tu habitación, cierra tu habitación y habla con Él. ¿Por qué el ruido? ¿Cuál es el éxito de la música moderna? Que no te deja razonar. El ruido es una música que atormenta. Por eso, alguien me preguntaba sobre el incienso, sobre la música gregoriana y los sacramentales. El incienso ya se usaba desde la antigüedad. ¿Por qué? Porque las oraciones hechas con devoción son como ese humo que se eleva al cielo. Es algo que se eleva a Dios. ¿Ustedes han visto al humo caer? No, siempre va para arriba. Entonces, por eso es que el incienso bendecido por un sacerdote trae dentro de casa como una especie de purificación. Acostúmbrense, Padre, me bendice este incienso, ya está, y se compran un pebeterito chiquito y hacen. La música gregoriana es odiada por los demonios, confesado por los mismos demonios en los exorcismos del padre Gabriel Amor. No soportan la música gregoriana, no soportan el incienso sagrado. Por eso las casas hay que bendecirlas. Siempre bendigan su casa. Busquen otro cura que no sea yo. Sí, porque entonces yo salgo de aquí y empiezan 99. Padre, ¿cuándo va a venir a mi casa? Le tengo un buen whisky, como si a mí el whisky me gustara. No. Entonces, los sacramentales son importantes no como amuletos ni como talismanes, no. Esa gente que le pide a uno, Padre, me bendice el rosario para colgarlo en el carro, y tú rezas el rosario, no. Ok, chévere, usted se muere, el carro va para el cielo y usted se va para el infierno. Entonces, ¿por qué? Porque es que no es colgar el rosario en el espejo del carro lo que funciona, es decirle a la Virgen, te amo, y como te amo te lo voy a demostrar dándote. En cada Ave María es una rosa para la Virgen. Cada Padre Nuestro es una flor para el Señor. Es decirle al Señor, Señor, yo confío en ti. No es llenar el carro de cosas y la casa de medallitas enterradas por todas partes. Si yo no practico la fe, soy un idiota. Porque creo que es como creerme que soy un gran basquetbolista porque tengo un balón de básquet en el closet, pero nunca juego. Es lo mismo. Entonces, ese es un punto. Otro punto es, a las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, no les importa ya nada, porque el demonio las acostumbra a ponerlos tranquilos con más pecados mortales. Miren este caso, ustedes no se han dado cuenta que cuando alguien llega al colmo del pecado mortal, cae en los momentos más idiotas de la vida. ¿No han visto? Encuentran a una pareja de hombres en un carro practicando sexo oral, ¿cierto? Lo hemos visto en muchos noticieros. En medio de un parque lleno de niños.
Lo que pasa es que el pecado obnubila, el pecado pone, ya no importa, tienes que saciar ese apetito sexual de alguna manera, y entonces el que está ahí lo hacemos aquí, no pasa, no importa que sean las 12 del día, no importa que nos vean, eso le da emoción, adrenalina, ahí es cuando los cogen. Se cae de una manera idiota. ¿Por qué? Porque el pecado tapa la visión. Tranquilo, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Yo te doy más placer, y a eso sumémosle, te voy a llenar de alcohol, te voy a llenar de drogas, te voy a llenar de éxito en el dinero. Tranquilo, tú sigue ahí, porque el demonio ya una vez te ha cogido para que te suelte. ¡Wow! Una de las cosas que hace el demonio es infla el globo de la imaginación. Presenta situaciones idealizadas, pero siempre, siempre conduce a placeres sensuales. Ojo, dije sensuales, no sexuales. Sensuales porque el demonio quiere incentivar el placer de la vista, del oído, del olfato, del gusto, del tacto. Él quiere que no pares, no pares, no pares. Mire, en la consolación, que es la parte más bonita, para mí el centro de cualquier ejercicio espiritual es la consolación, pero la consolación es un movimiento interior que inflama el corazón, que nos inflama de amor a Dios. Cuando alguien está tranquilo, mire bonito, ustedes vieron al padre Nick, que era un franciscano que andaba por aquí con los chicos del colegio. Ese padre Nick trabajaba conmigo en Catholic Hospice, bendiciendo a los que ya van a morir, o dando la unción de los enfermos. Cuando usted habla con el padre Nick, tiene una sensación de paz, como conmigo. Sigo sin entender las risas, señor. Pero el padre Nick tiene una manera de hablar pausado, tranquilo, y usted siempre lo verá con una sonrisa y una palabra amable. Es mi doble. Entonces, ¿pero por qué? Porque el padre Nick es un hombre de profundísima oración. Su vida es la oración. Su vida se entrega a la oración y al servicio del Señor. Mire, muchos de ustedes pueden pasar por la tribulación más grande, ¿cierto? Pueden tener los problemas que tengan, pero no publiquen sus frustraciones, dolor a todo el mundo. No. Búsquense un director espiritual que no sea yo. Sí, porque yo soy muy malo como director espiritual. Porque es que tengo demasiados, y los que tengo están en cuidados intensivos, no por mí. Pero confíen en una sola persona. Cuando ustedes ven a una persona que le habla de su problema a todas, es que mi marido me dejó, mi marido me dejó, mi marido me dejó, mi marido me dejó, mi marido me dejó. ¿Sabe qué piensa la mayoría de la gente? ¡Wow! Que el marido la dejó. Pero lo que va a producir no es solidaridad. Es, por un lado, una lástima falsa. Y por otro lado, qué chévere que le pasó eso. Miren, la envidia es así. La envidia es entre mejor te vaya en la vida, tienes más envidia en tu vida. ¿Alguien envidia a una fea? No, envidia a la bonita. ¿Alguien envidia al fracasado? No, envidian al exitoso. Entonces, eso es lo que tenemos que ver nosotros. La vida espiritual es una entrega total al Señor para llegar a la consolación.
En otras palabras, la consolación nos regala esa comunicación perfecta con Dios. El sumum de la consolación es el éxtasis. El éxtasis es llegar a un nivel tan alto de comunicación con Dios que ya prácticamente tú te desprendes de este nivel sensorial y empiezas a vivir con los sentidos del espíritu, con los dones del alma, con las virtudes. Pero eso no es, mientras estemos vivos, no es permanente. Si ahora estamos en consolación, no te preocupes, la desolación viene. Viene porque viene. Pero en la consolación es cuando cogemos elementos para la desolación. Me empiezas a caer bien. Caliente. En la consolación es cuando nosotros debemos coger elementos para la desolación. ¿Lo vamos a entender o no? Pero bueno. La desolación es todo lo contrario a la consolación. Es oscuridad del alma, inclinación a las cosas más bajas, falta de amor, sentirse separado de Dios, pero sobre todo, el acto más engañoso de la desolación es ser tibio. Porque el demonio te engaña de que estás haciendo las cosas bien, pero no, eres un agua tibia. ¿Y qué hace el Señor con las aguas tibias? Las escupe de su boca. Por ejemplo, uno sabe que esto no es tibio, esto es caliente. Entonces, estos ejercicios espirituales no es para que los tengamos, ay, qué bonito habló el Padre. No, es para que los tengamos en cuenta. De esta reunión tiene que salir cómo sé yo que viene en el buen espíritu, cómo sé yo que viene en el mal espíritu, cómo puedo llegar a la consolación, qué tengo que hacer en la desolación. Entonces, dentro de los puntos que tenemos que mirar es esto. En la desolación, nunca dejes de hacer lo que ya tenías pensado. En la desolación, nunca tome decisiones, nunca haga cambios. Porque cuando estás en la desolación, estás guiado por el mal espíritu. Y ojo, esa desolación la permite Dios para que anheles la consolación. Cuando estás triste, ustedes no se han fijado en un detalle, lo mismo, antes de yo ser cura, uno se acostumbra a que todos los viernes salía de rumba, todo eso, pero hay semanas en las que tú llamas a tu mejor amigo y está en Nueva York, llamas al otro amigo y se fue con la novia a una cena, llamas a tu mejor amiga y está deprimida porque su abuelita se murió, y llamas a tu otra, y de la noche a la mañana has hecho 15 llamadas y tú estás solo. Eso lo permite el Señor para que te des cuenta que hay algún sitio donde el Señor te quiere que no es en la rumba. Vete al Santísimo. Es desolación. ¿Por qué? Porque cada vez que encuentras un no, tú vas. Y eso es un ejercicio que hicieron una vez. Yo estudiaba en Barcelona en la Escuela de Artes y nos hicieron un ejercicio muy buenísimo. Cogían cómo era el cerebro humano de maleable. Entonces, el profesor eligió a una chica al azar, sin que supiera la chica. Todos los otros muchachos le íbamos a decir, esa chica era muy alegre. Entonces llega y en el parque, o ahí donde la universidad quedaba frente a la playa, lo cual me parece espectacular. Entonces la chica se acerca, buenos días, ¿cómo amanecen? ¿Te pasa algo?
No, ¿por qué? Y dice, no, es que te veo un poquito como demacrada, como, no, yo estoy bien, no pasa nada. Ella seguía caminando. Se encontraba con otro, hola, ¿cómo estás? Y ella decía, no, muy bien. No, es que te veo como, estás como pálida, ¿estás bien? No, yo estoy bien. ¿Por qué? ¿Qué me ves? No, nada. Llegaba el tercero, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Estás enferma? A lo último, ella saludaba a los que ya estaban por entrar al salón. Buenos días, ¿cómo estás? No, me siento un poco demacrada, un poco... ¿Sabe qué? Eso nos comprueba una cosa, que somos maleables. Que nuestro cerebro no tiene la suficiente fuerza para decirle al demonio, estoy bien, vete por ahí. Porque el demonio te quiere deprimido, solo, aislado, desolado, cansado, triste y con 2 milímetros al suicidio. Eso es. Entonces, aquí tenemos que entender, 1, cuando estás consolado te guía el buen espíritu. Trabaja intensamente en contra de lo que te pone desolación. El desolado piensa que el Señor te ha abandonado, pero el Señor lo permite para que crezca tu fe. ¡Wow! La desolación hace que crezca mi fe. Pero siempre que se sientan abandonados, tristes, deprimidos, porque no logran lo que su voluntad humana quiere, piensen esto siempre. Esto también pasará. Esto también pasará. Cuando estén consolados, también lo piensan. Esto también pasará. Ustedes van a un retiro y salen henchidos de fe. Aman a todo el mundo. A los 3 días odian a los mismos que antes amaron. Entonces, aquí San Ignacio hace una dicotomía. Dice, causas de la desolación. Ya lo dijimos. La primera, ¿cuál es? Ser tibio. Que hoy quiero al Señor, mañana no lo quiero. Hoy rezo el rosario, mañana no lo rezo. Hoy voy a misa, este domingo no voy. Tibio. No. Eso, ustedes son tibios en la fe y están haciendo la carrera perfecta para la desolación. En otras palabras, ya saben. Si eres tibio, mediocre, nunca te interesará la virtud y te dará mucha rabia que otro tenga la virtud. Es más, al tibio se le despierta una envidia malsana por el que vive una espiritualidad linda. Eso se llama envidia espiritual. Por eso la vida espiritual la tenemos que vivir nosotros. Si el Señor te regala una gracia, y bote la llave en el pantano. No es cuestión. La gente tiene que darse cuenta de tu virtud, de tu gracia, por lo que haces, no por lo que dices de ti mismo. Es que yo veo ángeles. Oiga, suelte esa droga. ¿Ustedes vieron alguna vez en alguna parte de un libro al Padre Pío, al santo cura de Ars, a San Felipe Neri diciendo, no, es que yo veo angelitos y me dijo de ti? ¡Mentira! ¡Mentira! Eso no fue. Eso se vive interiormente. Me acuerdo que uno de mis santos favoritos, ustedes saben que es San Felipe Neri. Y San Felipe Neri se iba muchas noches a los burdeles de Roma, estamos hablando hace 500 años. Y entonces en los burdeles él se sacaba a los muchachos de allá. Y de vez en cuando también se le enredaba a alguna chica de las que trabajaban ahí. Y se los llevaba. En Roma hay una iglesia que se llama Chiesa Nuova, la iglesia nueva. Atrás él hizo como una especie de santísimo.
y ahí los llevaba tarde en la noche y les hizo como unas habitaciones que luego se conocieron como los cenáculos. Ahí nacieron las capillas de adoración. Antes eso no existía. Entonces él los dejaba ahí y él vivía como en una casita pasando la calle y tenía que pasar un zaguán. Cada vez que por la noche él hacía eso, el demonio lo levantaba a trompadas, le daba duro, todo. Y él en el suelo solo decía, pero ya te gané, te quité 4. Te quité 4. Entonces, esas guerras, ¿San Felipe Neri las escribió? No. Al otro día se daban cuenta que el tipo estaba todo aporreado, todo golpeado, pero él nunca decía, no, es que anoche me pegué un fajazón con el demonio, tienes que ver cómo le dejé la cara. Sí. Yo a veces cuando me dice, padre, ¿qué le pasó en el brazo? Dice, deje así. Pero si ven la belleza que es ir profundizando más en la oración para la consolación, esto es muy lindo. Dios lo permite. Aprendan esto. Cada vez que te pasa algo malo, Dios lo permite. No que Dios lo provoque o que Dios lo haga. A Job, Dios no le quitó sus hijos, ni le quitó sus mujeres, no. Dios permitió que el demonio lo atacara. Cuando te pasan cosas malas, ¿qué malo es Dios? No. Dios permite la acción del demonio en nuestras vidas para que cambiemos. Entonces, en este Dios lo permite es para que crezcas en la virtud de Dios. Te enseña a ser humilde y a esperar todo de Dios. Dios lo permite, pero lo permite, te portaste mal. No tenemos que creer en un Dios justiciero y castigador, no. Tenemos que creer en un Dios que lo permite todo, pero siempre para el crecimiento de nuestra alma. El Señor nos quiere humildes. Mire, ustedes se imaginan por un segundo, solo por un segundo, que yo hubiera medido 2 metros de altura. Sería como mucho. Sería demasiado, ¿cierto? ¿Y con ese azul? No. Es que ella dice que es azul cielo mi cielo. Pero muchas veces el Señor nos quita cosas porque no sabe, Él sí sabe, nosotros no, qué va a pasar con eso. Y esto me da, el otro día leía un artículo que me parecía interesantísimo. El 85% de las personas que se han ganado la lotería en los Estados Unidos, 5 años después están quebradas. Increíble. Apenas 5 años. Eso nos enseña que es como dicen las abuelas, lo que fácil viene, fácil se va. Pero al mismo tiempo, el Señor no nos permite ciertas cosas porque sabe que caeríamos. Alguien decía un chiste malo. ¿De dónde sale la lana virgen? De las ovejitas feas. Si ven, parece un chiste feo, pero ¿qué es nuestra vida? Miren esto. El otro día alguien me decía, padre, ¿por qué todas las hijas del cura son lindas? Es que las lindas tienen más riesgo de caer y más riesgo de hacer caer. ¿Lo entienden? Las lindas tienen que orar más. Las lindas tienen que prepararse más. Las lindas tienen que estar más prevenidas. Un vestido tuyo en una linda va a seducir a mucha gente si el vestido es inadecuado y tú te tragas ese castigo o ese purgatorio.
ojo con quien hace caer a alguien, porque entonces tú te tragas ese castigo. Ay de aquel que pervierta a uno de estos pequeños, más le valdría ponerse una piedra de molino al cuello y tirarse al mar. ¿Lo entienden o no? Sí. Entonces, ahí es cuando empieza uno, bueno, que Jesús vino fue por pecadores, vino por todos nosotros. Pero los fariseos se creían perfectos. Y es que no hay perfectos. Nadie es perfecto. La Virgen que fue concebida sin mácula. Uno oye, por ejemplo, a Santa Teresita del Niño Jesús, cosas como que nunca cometió un pecado mortal, pero pecó. ¿Sí me explico? A veces ella pecaba de una exagerada escrupulosidad, y eso es un pecado. El Señor luchó contra la escrupulosidad. Entonces, cuando nos sentamos inclinados a criticar a alguien o algo, ten en cuenta que ese alguien o ese algo no ha tenido tus oportunidades. Uy, esa vieja sí que se le viste loba. A ti te educaron en París, no critiques. Cuando uno veía las situaciones en las cuales a la niña que de la noche a la mañana le sonrió la fortuna, pero tiene el sentido del gusto en el sobaco, todo mundo empieza a criticarla. Mira esa falda, qué vulgar. Mire esos zapatos fucsia, qué loba. Mire, siempre acérquese. Ella se siente bien. Déjela. Déjela. No la critique. Si la puede aconsejar, dile, mira, ¿por qué no te pones un zapato fucsia y el otro verde encendido? Te puede quedar más bonito. Pero no la critique, porque al criticar ella ni se entera, pero tú estás hundiéndote en la arena movediza. Cuando estés en consolación, trata de abajarte. Piensa que la consolación es una gracia que Dios te da sin merecerla. Sin merecerla. Nunca busques los consuelos de Dios, lo decíamos ayer, sino al Dios de los consuelos. Pero cuando Dios te da un consuelo, no lo rechaces. Un ejemplo es un padre que quiere regalar cosas a su hijo. Creo que esto ya lo habíamos dicho, ¿cierto? ¿No? Imagínense esto. Un padre quiere un niño quiere juguetes y el padre quiere darle juguetes. Entonces, el padre consigue los mejores juguetes y se los da. Y el niño se obsesiona con los juguetes y ya no quiere ver al padre. Eso es lo que pasa cuando Dios nos regala cosas o situaciones o relaciones y abandonamos a Dios por la relación. Por eso el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Ese amar a Dios sobre todas las cosas es sobre todo por encima de lo que Dios te puede dar. ¿Qué padre no pone siempre por encima a sus hijos? Y el Señor te dice, no, primero Dios. Qué fuerte, ¿no? Primero Dios. ¿Y quién fue el padre de eso? Abraham. El padre de la fe. Porque Dios lo puso a prueba. Solo por un segundo. Imagínense los que son padres. Que en un sueñito Dios te diga, ve y mata a tu nené. Clávale un cuchillo y desángralo. Tú que eres mamá, vas a coger a cualquiera de tus dos niñas. Primero, vas a pensar que estás loca, ¿cierto? Por eso Dios jamás te pedirá una cosa de esas, porque sabe que eres incapaz. Pero también nos pone a pensar, Abraham estaba loco con Dios. Dios era su prioridad. Un hombre que vino a tener su hijo cuando ya tenía casi 100 años.
Y que cuando el niño ya tenía 10, Dios le dice, ahora me lo sacrificas. Es que, ¿en qué cabeza cabe eso? Esa es la prueba. Por eso Abraham es el Dios, el padre de la fe, y no tú. Si te apegas a los consuelos de Dios y el Señor te los retira, no los reclames. Porque no es a base de decirle al Señor, quiero consolación, quiero consolación, quiero consolación, como va a llegar la consolación. Es cuando yo me humillo, es cuando yo me abajo, es cuando yo soy nada, que el Señor dice, ya entendiste. Por algo dicen que cuando más alto estoy es cuando más arrodillado estoy ante el Señor. Y luego tenemos aquí unas tácticas del maligno. Ya con esto quiero acabar para no quitarles más mi tiempo. Las tácticas del maligno. El enemigo se parece a una mujer. Esto no es antifeminismo ni nada. Ahora lo van a entender si me dejan hablar. En que ella como mujer tiene muy poca fuerza para luchar contra el varón. Si ve que el marido es débil, se irá aprovechando poco a poco. El demonio se hace fuerte con los débiles y aparenta ser débil con los fuertes. Hasta que se da cuenta de tu fragilidad, te somete, te humilla y te degrada. ¿Se acuerdan cuando, no sé si les contaba la historia del hombre lavando un día el plato? No. Llevan 6 meses de casado. Imaginémonos a alguien así al azar, Guillermo y Verónica. Entonces, sí, al azar, yo nunca pongo este ejemplo ni llamo a ellos. Gordo, ¿me lavas el plato hoy? Es que estoy con las uñas recién pintadas. Sí, mi vida, tranquila, yo lo hago. Siguiente día. Gordo, es que hoy estoy un poco deprimida, no quiero lavar los 2 platos. No, mi vida, tranquila, yo lo hago. A la semana. Gordo, ¿quieres lavar la cocina? Es que hoy no me siento nada bien, nada bien. Sí, mi vida, yo lo hago. Al mes. Esta es la hora en que no has lavado los platos. Si ves, la mujer se va montando y montando y montando. ¿Sí? Todos los hombres están diciendo, ¡eso me lo hace a mí! Para la mentira que es. Porque el demonio siempre sabe tu debilidad y te la monta. Entonces, el demonio se parece a un falso enamorado. ¿Por qué? No le cuentes a tu marido esto que está pasando entre nosotros. Es puro amor. No hables de esto con tus amigas. Es puro amor. Me parece que esto está llegando un poquito más allá de la cuenta. Es puro amor. ¿Ya viste la pruebita de amor? No era amor. Porque el demonio quiere siempre ocultar. Es ese falso enamorado. El demonio promete, incita, provoca. Entonces, lo que tenemos aquí es, no quiere consultar, por ejemplo, no le cuentes al cura para que no piense mal de nosotros. Por eso es que uno ve que, por ejemplo, llega la chica al grupo de oración, se confiesa y vuelve a los 8 días y se confiesa y vuelve a los 3 semanas y se confiesa. Y hemos tenido amigas así que son confesión. De pronto conocieron a un chico. Entonces, ya no se confiesan,
Entonces, por un día que yo vaya así a recibir la comunión espiritual, no pasa nada. A la tercera semana ya ni siquiera se acerca ya. A la cuarta ya no vuelve. Para la mentira que es, ¿no? Porque se van apartando. ¿Cuántas no han pasado por aquí? Ese novio las bota, las deja y aquí vuelven chillando. ¡Padre, me dejó! Yo le di mi prueba de amor. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque no hemos entendido nada de lo que estamos hablando. El demonio actúa como los que van a tomar posesión de una ciudad. Cuando San Ignacio de Loyola escribió esto, era el tiempo de las historias de caballería. Entonces, ¿qué hacía el ejército antes? Llegaba al castillo y empezaba a darle vueltas al castillo y a darle vueltas al castillo para ver cuál era el punto débil de la muralla, ¿cierto? Entonces, cuando él decía la puerta por donde entran los víveres, ¿qué hacía el director del ejército? Todos van contra la puerta. ¿Por qué? Porque era la más débil. El demonio hace exactamente lo mismo con nosotros. Y no es un solo demonio el que te amorrontando, son muchos, porque en el pecado vamos cazando demonios que quedan ahí. El cardenal Rainiero Cantalamessa tenía alguna vez explicó algo, no sé si fue él o fue otro, total, ustedes tampoco saben, entonces no pasa nada. Pero decía que era como cuando tú pecas mortalmente, tienes que sentir que es como una rana babosa, asquerosa y con dientes que se pega a tu espalda como una sanguijuela. Entonces, esa rana asquerosa está ahí. ¿Qué hace el sacerdote en la confesión? Arranca esa rana y la tira fuera. Pero como la mayoría prefiere no confesar el pecado oculto, entonces la ranita sigue ahí. Y eso se va engordando. ¿Por qué? Porque el pecado oculto nos da vergüenza. San Ignacio de Loyola dice que nosotros estamos rodeados todo el tiempo por estos demonios. Todo el tiempo. Los demonios nos rodean. Pero ellos están viendo. Si ven que tú tienes una atracción por ese hombre prohibido, él solo está esperando el momento para atacar. ¿Se acuerdan la historia del cura virtuoso y los 3 demonios? ¿Sí? Bueno, para ella que no lo sabe, por ella voy a hacerlo. Mira esto. Había un sacerdote muy virtuoso y el demonio manda a sus 3 demonios más grandes a que lo hagan caer. Y mandaron el primer demonio, el del orgullo y la vanidad. Y entonces ese demonio empezó a incentivar a todos los feligreses para que le dijeran: Padre, qué buena homilía, qué belleza como usted celebra la misa, qué belleza como usted se dirige a los niños. Padre, me impresiona esto, yo quiero estar más cerca de usted porque que me enseñe, que me guíe. Pero este cura empezó a orar y a orar y a orar y superó al demonio del orgullo. Luego dijeron: espérate, vamos a ir con el demonio de la lujuria. Y le mandaron la mujer más bella de la parroquia a que lo sedujera, a que se le acercara como dirigida espiritual y que en un momento le declarara su amor. Entonces el demonio empezó a atacar con esta mujer, pero él se puso a orar y a orar y a orar y superó el demonio de la lujuria. Espérate, todos tienen por un lado flaco. Mandémosle el demonio de la avaricia. Entonces empezaron a llegarle auxilios y auxilios y auxilios y auxilios
de una manera en la cual le decían, mira, si quiere no declare esto al obispo, quédeselo para usted calladito, no pasa nada. Y él empezó a orar y superó al demonio de la avaricia. Entonces estos 3 demonios se sintieron derrotados. Y cuando ya estaban saliendo de la iglesia, estos que eran demonios así fornidos, ven a un demonito chiquitico entrando ahí con un bastón. Y le dice, ¿usted para dónde va? A hacer caer a ese cura. Pero si no hemos podido nosotros, ¿va a poder usted solo? Dice, es que yo soy el demonio del tiempo. Vengan conmigo, yo les diré en qué momento deben atacar. Cuando él baje la oración, es el momento. Eso es lo que hace el demonio con todos nosotros. Nos tiene a toda hora en guardia. Él solo está buscando tu error y se mete por ahí. Se mete por ahí y hace estragos con eso. Porque cuando el demonio entra a seducirnos en nuestra vida, ya es tan difícil sacarlo. Y se saca únicamente con oración, con arrepentimiento, con humillación de uno mismo, con sometimiento al Señor. No hay otra. No hay otra manera. Padre, usted me bendice, que es que últimamente me siento muy tentado. Yo siempre cuelgo el rosario en el espejo del carro, que esto no va a funcionar. Es propio de Dios, cuando produce en nosotros una verdadera alegría y un gozo espiritual, quitarnos la tristeza y la turbación que el demonio sí quiere poner. El demonio pone sutilezas en la cabeza. ¿Cuáles son esas sutilezas que pone el demonio en nuestra cabeza? Ustedes me avisan cuando se tenga que terminar. No se olvide lo que le dije. No, espérate. Las sutilezas. ¿Cuáles son esas sutilezas? Yo voy a hacer el ayuno. Oye, pero tú sufres de gastritis. Voy a hacer el ayuno. Oye, pero tú te vas a desaparecer si sigues ayunando. Voy a hacer el ayuno. No, pero es que yo tengo un problema con el azúcar en la sangre y tengo que comer. Ahí es cuando entendemos nosotros que el demonio es sutil, es civilino, se mete por debajo, se mete con cosas buenas para llevar a cosas malas. Y entonces aquí llegamos a algo. El demonio entra a las cosas buenas. En estos días leía un artículo sobre los ministros, artículo en Asiprensa, y pusieron ministros extraordinarios de la Eucaristía. No existen sobre la tierra ministros extraordinarios de la Eucaristía. Mire que es una cosa interesante. Existen ministros extraordinarios de la comunión. El único ministro ordinario de la Eucaristía es el sacerdote. Si ustedes me dicen, no, es que yo quiero ser ministro extraordinario. Mire, ¿sabe qué? Cuando yo veo aquí, sobre todo en las iglesias de Miami, no sé en el resto, que hay 20 personas para comulgar y 15 ministros extraordinarios de la comunión, ¿son necesarios? Acuérdense que eso fue después del Concilio Vaticano II. El concilio dejó una puerta abierta. El concilio en sí no es malo, tiene cosas muy buenas. Pero el hecho de todo lo que vino después vino con una palabrita que se nos pegó, se llama el espíritu del concilio. Entonces, comunión en la mano, desacralizamos la Eucaristía. La iglesia lo permitió y yo como sacerdote tengo que obedecer porque yo juré obediencia, ¿cierto? Yo obedezco, ya está. No existen ministros extraordinarios de la Eucaristía, no vuelvan a cometer ese error. El único ministro ordinario de la Eucaristía es el sacerdote porque es el que consagra. Y entonces el diácono
ayuda al sacerdote. Ese es el perfecto ministro para entregar la comunión. ¿Por qué? Porque él ha dedicado una vida y se le ha dado esa función. Desde los apóstoles, ya el primer mártir de la iglesia, ¿quién fue? Un diácono. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, porque eso se puede prestar, como nos decía en su momento, a malos manejos e interpretaciones. Me ha tocado ver a estos ministros extraordinarios que se llevan el pixelet con las hostias aquí, dizque van a entregarle a un enfermo y se quedan afuera, se van a la cafetería, se van con la amiga de a chismorrear. No, usted tiene que salir de ahí a entregar la comunión. Esa es su función. Usted funciona cuando hay 1500 personas en la iglesia y el cura está solo con el diácono. Ahí opera. Pero ustedes, ay no, es que yo voy a bendecir. El ministro no está ahí para bendecir a nadie. Está ahí para prestar un servicio. Ya para terminar, quería aclarar esto porque el demonio disfraza. ¿Qué bendecirlo, padre? Sí, no, tranquilo. ¿Alguien tiene prisa? Ok. Bueno, tranquilo, no pasa nada. Cuando vas creciendo en santidad, el buen espíritu toca el alma y actúa suavemente. El demonio, al que va creciendo espiritualmente, le cae como una piedra. Siempre Dios regalará el consuelo, pero el demonio utilizará el fanatismo para hastiarte de la fe. Te va a hacer recordar siempre algo que te lleva a pecar. Dios quiere tu silencio y tu paz, tu magnanimidad. El demonio quiere de ti tu pusilanimidad. ¿Qué? Magnanimidad. Magna, grande, ánima, alma. Dios quiere una alma grande. Antónimo de magnánimo es pusilánime. Te quiere chiquito, apocado y aniquilado. Entonces, ¿puedo hacer la bendición como para terminar el video? Bueno, voy a echar la bendición para el video, no para ustedes. O sea que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Vamos a hacer la bendición de todos estos sacramentales. Before my eyes, the revolutions in your mind. The trees are growing upside down. The birds are flying in the ground. And people smile at you with teeth of every color too, in dreams that they call nightmares too. And there I was inside